Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que sé que va a hacer palpitar muchos corazones y desatar una ola de suspiros. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas del panorama turco, y vamos a desvelar algo que muchos de ustedes han estado preguntando, murmurando e investigando, la canción de su amor secreto. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y esa misteriosa melodía que parece ligarlos en silencio. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas, si les encanta el misterio y si disfrutan de una buena historia de amor, quédense conmigo, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y así nunca se perderán nuestras historias más candentes. Vamos a ponernos cómodos y a viajar un poco en el tiempo. ¿Se acuerdan de la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países? Esa serie que nos robó el aliento, nos hizo reír a carcajadas y sí, también nos hizo soñar con finales felices. Pues bien, Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de esa historia, se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no preguntarse, ¿esto es solo actuación o hay algo más entre ellos? Y esa pregunta, esa chispa de duda, ha estado alimentando rumores y especulaciones durante años. Lo interesante de Can y Demet no es solo su talento individual, que es innegable. Can con su carisma arrollador y su presencia magnética, y Demet con su dulzura, su talento y esa sonrisa que ilumina la pantalla, forman una combinación explosiva. Pero lo que realmente captura nuestra atención es esa aparente conexión profunda, ese entendimiento silencioso que se vislumbra en cada foto, en cada aparición pública. Y es ahí donde entra en juego nuestra misteriosa canción. Imaginen esto, han pasado años desde Erkencikus, y aunque ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, los fanáticos seguimos esperando una señal, una confirmación, algo que nos diga que esa conexión fue real y quizás, solo quizás, sigue viva. Y entonces de repente aparece ella. Una canción. Un tema musical que empieza a sonar en el trasfondo de algunas de sus publicaciones en redes sociales, que se comenta en foros de fans, que se susurra en los círculos más cercanos. Ahora, ¿de qué canción estamos hablando exactamente? Bueno, los rumores apuntan a una melodía muy específica, una que parece tener un significado especial para ellos. Y aunque no hay una confirmación oficial directa por parte de Can o Demet, la evidencia circunstancial es lo suficientemente fuerte como para mantener viva la llama de la curiosidad. Piénsenlo, en el mundo de las celebridades, las canciones pueden ser un lenguaje secreto, una forma de enviar mensajes codificados a través de la música. Pueden evocar recuerdos, sentimientos e incluso declaraciones de amor. Hay quienes aseguran que la canción en cuestión es una balada romántica, con letras que hablan de un amor perdido, de un recuerdo imborrable, de una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y cuando escuchamos esta canción, y la vemos asociada de alguna manera a Can o a Demet, es imposible no pensar en los momentos que compartieron en el set, en las miradas cómplices, en esa magia que se creó entre ellos. Los murmullos en internet sugieren que la melodía evoca una nostalgia profunda, un anhelo por lo que fue y quizás por lo que aún podría ser. Las letras, según algunos seguidores más detallistas, parecen describir un amor que, aunque tal vez haya pasado por dificultades o distancias, nunca se desvanece realmente, sino que permanece latente, grabado en el alma. Los detectives de Internet, como todos nosotros, han estado trabajando arduamente para descifrar las pistas. Han analizado cada publicación, cada historia de Instagram, cada entrevista. Y han encontrado coincidencias. Pequeñas, sutiles, pero coincidentes. Por ejemplo, se dice que uno de los dos ha compartido la canción en sus historias en momentos clave, quizás después de un evento importante o cuando se hablaba mucho de ellos. Y la otra persona, sin decir nada, ha respondido de alguna manera, ya sea dándole me gusta a la publicación, o compartiéndola indirectamente, o simplemente demostrando que la ha visto y que le ha tocado de alguna manera. Es como si se enviaran señales a través de las ondas sonoras, un código secreto audible solo para los iniciados. Es como un juego de ping-pong emocional, donde las notas musicales son las pelotas. Y nosotros, los espectadores, somos los que disfrutamos del espectáculo, intentando adivinar quién golpea la pelota primero y qué significa cada movimiento. La anticipación, la incertidumbre son ingredientes perfectos para mantener nuestra atención fija. Imaginemos a
Cambiando una historia de Demet con esa canción, y sonriendo para sí mismo, quizás respondiendo en silencio con otra publicación que haga alusión a la misma melodía. O viceversa. Son esos pequeños gestos, esos guiños que solo los verdaderos fans logran captar, los que alimentan esta teoría. Y no nos olvidemos del poder de la música para evocar recuerdos. Una canción puede transportarnos instantáneamente a un momento específico, a una persona, a un sentimiento. Si Can y Demet comparten un pasado significativo, es natural que una melodía que les recuerde esos tiempos pueda tener un significado especial. Quizás fue la banda sonora de sus días en el set, quizás la escucharon juntos por primera vez en un momento importante, o quizás simplemente, cada uno la escucha por separado y piensa en el otro. Piénsenlo, la música tiene una conexión intrínseca con nuestras emociones y nuestra memoria. Una simple melodía puede desbloquear un torrente de recuerdos y sentimientos que creíamos olvidados. Para ellos, esta canción podría ser un portal directo a aquellos días dorados de Erkenci-Kuş, un recordatorio tangible de la conexión que compartieron. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es precisamente la falta de confirmación explícita. En lugar de un anuncio público, tenemos un rastro de migas de pan musicales. Y eso, para los amantes del drama y del romance, es aún más emocionante. Nos permite especular, soñar y mantener viva la esperanza. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en esos amores de cuento de hadas, esos que parecen superarlo todo, incluso la fama y las presiones de la industria del entretenimiento. Esta falta de transparencia añade una capa de misterio que es deliciosa para la imaginación colectiva. Nos invita a ser detectives de nuestras propias historias, a tejer narrativas basadas en las escasas pistas disponibles. Hay diferentes teorías circulando. Algunas sugieren que la canción es un guiño a su relación pasada, un recuerdo tierno y agridulce. Otras, más optimistas, creen que podría ser una señal de que el amor aún existe, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Y no faltan quienes piensan que es simplemente una coincidencia, una melodía popular que ambos disfrutan. Pero, ¿es realmente una coincidencia cuando se repite, cuando aparece en momentos estratégicos, cuando los fanáticos más acérrimos la asocian directamente a ellos? La repetición y la coincidencia estratégica son los pilares de esta teoría. Si la canción apareciera aleatoriamente, sería fácil descartarla. Pero cuando se alinea con momentos significativos en sus vidas públicas o privadas, la posibilidad de una conexión deliberada se vuelve mucho más plausible. Piénsenlo, Can Yaman con su energía desbordante y su vida pública siempre bajo el foco, y Demet Özdemir, con su gracia y su talento, son dos personas que han vivido una conexión intensa. Los rumores de su romance durante el rodaje de Erkenci-Kuş fueron abrumadores, y aunque ambos lo negaron en su momento, las imágenes y la química que compartían hablaban por sí solas. Y esa chispa, esa intensidad, es difícil de apagar por completo, ¿no creen? Esa química en pantalla no se puede fingir fácilmente. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, crearon una narrativa paralela que cautivó a millones. Y esa narrativa, una vez iniciada, es difícil de detener por completo, incluso cuando los actores regresan a sus vidas separadas. Entonces, ¿qué nos dice esta misteriosa canción sobre el estado actual de su relación, si es que la hay? Bueno, es el gran enigma. Lo que sí podemos afirmar es que esta canción se ha convertido en un símbolo para los fans. Es el hilo conductor que los une a ellos, la melodía que resuena en los corazones de quienes siguen soñando con que Can y Demet vuelvan a estar juntos, o al menos, que mantengan una amistad especial y un cariño mutuo. Se ha convertido en un himno no oficial para su fandom, una pieza musical que representa la esperanza y la nostalgia por una de las parejas más queridas de la televisión turca. Para mí personalmente creo que hay algo de verdad en todo esto. Las celebridades a menudo tienen sus propias formas de comunicarse, de expresar lo que sienten, y la música es un vehículo increíblemente poderoso para ello. Si esta canción aparece repetidamente en sus esferas, si es un tema que se comenta y se relaciona con ellos, es muy probable que tenga un significado. Y ese significado, para los que adoramos las historias románticas, es la promesa de algo especial. Quizás no sea un amor apasionado y público como el que vivimos en Erkenci-Kuş, sino algo más sutil, más maduro, más profundo. Un respeto mutuo, un cariño que perdura, una comprensión silenciosa de lo que vivieron juntos. O quizás, solo quizás, la chispa sigue ahí, esperando ser reavivada. Es posible que esta canción represente un amor que ha evolucionado,
que ha madurado con el tiempo, y que ahora se manifiesta en formas más discreta. Pero igual de significativas. En definitiva, la canción de su amor secreto es más que una simple melodía. Es un reflejo de la conexión que los fans perciben entre Can Yaman y Demet Özdemir, una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en la imaginación colectiva. Es un recordatorio de la magia que crearon en pantalla y de la esperanza de que en el mundo real, esa magia también pueda existir. Esta canción se ha transformado en un símbolo de esa magia, un recordatorio de que a veces, las historias que nos enamoran en la ficción tienen ecos en la realidad, incluso si esos ecos son sutiles y difíciles de descifrar por completo. Así que, para resumir, hemos explorado la intrigante teoría de la canción de su amor secreto, que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de cómo su química en Erkencikus encendió los rumores, y cómo una misteriosa melodía se ha convertido en un símbolo de su conexión para los fans. Aunque no hay una confirmación oficial, las pistas circunstanciales y la devoción de los fanáticos mantienen viva esta historia fascinante. Sea lo que sea que signifique esa canción, es claro que el cariño y el recuerdo entre Can y Demet perduran, y eso, para nosotros, es un motivo para seguir creyendo en las conexiones especiales. La belleza de estas especulaciones radica en su apertura, en la posibilidad de múltiples interpretaciones que permiten que cada fan construya su propia narrativa. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Han escuchado esa misteriosa canción? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, quiero leerlos a todos. Me encantaría saber si ustedes también han notado esta conexión musical, o si tienen otras teorías sobre su relación. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más historias intrigantes como esta, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fascinante. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de Can y Demet, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor que pueden hacer. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.